Bienvenidos a Todo y Nada. Bueno, el día de hoy les damos la bienvenida a este podcast. Aquí estamos en este lugar, William y Karen, y bueno, quien les habla, Paula. Y bueno, queremos saludarlos a todos ustedes. Hola, muchachos. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola vamos? Todo bien, Paula. todo bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ah, no, mentiras. Bueno, yo creo que muchas personas que nos están escuchando pensarán, bueno, ¿por qué se llama Todo y Nada? Y bueno, tenemos una muy buena historia para eso. Y le quisiera preguntar a Alexa, ¿cuál era la indecisión? Esa es una historia más bien de determinación, de conformismo, de sentirse agradable con el nombre. Duramos como que 1 hora y media en una videoconferencia tratando Ah, de convencer a Paula sobre un nombre para este podcast, pero no, o sea, ella no le satisfacía ninguno desde su más íntimo gusto, hasta que ya terminó aburrida y dijo, todo o nada, De o tantos no, nombres que, William. de tantos nombres que salió, es que ni para qué los decimos aquí en este lugar, porque fueron nombres muy graciosos, muy serios, y fueron tantos nombres. Pero contémosles un poco a los que nos están escuchando, de dónde nace el poder grabar este podcast, de poder contar y compartir algo en este día. Ahora, ¿de dónde nace esa? ¿Cuándo nos reunimos o qué pasó? ¿De dónde vino la bueno, idea? bueno, resulta que nosotros somos un grupo de personas que hablamos poquito en fe, ¿sí? Nosotros muchas veces nos hemos reunido a hablar de muchas cosas y resultamos hablando horas. Y yo le decía un día a Karen, sería muy chévere que grabáramos un podcast porque nos podemos sentar a hablar horas y hablar horas y hablar cosas que nos construyen, hablar cosas Aclaremos. constructivas. Aclaremos, la idea es que los capítulos no duren horas y horas, no. Pueden ser muy Ah, buenas no, las charlas, pero la idea es que el capítulo dure 30 minutos, pero sí tengamos muchos capítulos. Entonces también es una invitación para que de ahora en adelante nos acompañen y nos sigan. Y así como lo decía Paula, digamos que el tema surgió de conversaciones así como muy amenas, pero a la que se le sembró el gusto, hay que reconocerlo, es a Paula. Entonces ya se Sí. pueden imaginar un poquito quién es la que más habla de los tres. Sí, ah, pues eso sí no hay que negarlo, Paula. Su merced habla demasiado. Bueno, yo no ay, digo nada porque he descubierto ese gusto a hablar, a conversar y a compartir con las palabras todo lo que siento, y me expreso es con las palabras. Entonces, pues como mis compañeras le han dicho a todos, la verdad, Paula insistía, decía, vamos a hacer un podcast. Y uno con incredulidad como que decía, no, eso no, ¿para qué? Pero fue tanta la insistencia de ella que aquí estamos con ustedes y ya empezamos con la historia para construir el nombre, porque eso tiene Bueno, una gran historia, Paula, ¿sí o no? Empezamos una aquí, hora y media buscando el nombre, al final quedó todo y nada. aquí quiero hacer un paréntesis como también para que nos vayan conociendo un poquito. Ya sabemos quién es la habladora del grupo. Ahora vamos a conocer quién es la persona que le gusta investigar, buscar en internet, mirar, porque dentro de la historia de la creación de este podcast, acá nuestro amigo William no sabía que era un podcast. Sí, no lo sabía. Y lo primero que hace es empezar a investigar, a indagar, a revisar por internet. Entonces, muchas de las cosas que también vamos a mirar dentro de este podcast va a ser lo que hemos construido a la larga investigando y leyendo cosas que vamos a hacer. Y una de las cosas de por qué se llama todo y nada es porque vamos a ver muchas cosas, demasiadas cosas, y el nada porque realmente no pudimos colocarnos muy de acuerdo con el nombre, entonces, de todo y nada al mismo tiempo. Eso no quiere decir que no voy a servir lo que vamos a hablar, no. El nombre viene exactamente de la anécdota de que no nos pusimos de acuerdo entre todos. Aunque ellas dicen que yo no participé en el nombre ni nada, pero bueno, esa es la historia que en el transcurso de esa época lo van a contar. Bueno, me dijeron, no, le vamos a decir al público qué es lo que pasó, pero esperemos que no me tire tan duro. Y, como decía Karen, es cierto, vamos a compartir algo y queremos hacer una serie para poder edificar
a nuestras vidas, edificar nuestro conocimiento. Bueno, a mí me parece curioso de que William se aventó solito porque nadie había dicho nada que él me había aportado en el nombre. Nadie había dicho nada y se aventó solito. Menos mal, el subconsciente, su inconsciente, hizo echarse al agua, se echó solito al agua, pero bueno, ahí queda, La bueno, evidencia. Ahí queda la esa, parte de William, que no Yo quiso quiero hablar. decir algo, aquí como diría un amigo por ahí muy cercano, qué calor. Aquí me encuentro con dos mujeres que son bastante sabias, dos mujeres que ni se imagina cómo son. En el transcurso de esos podcasts se darán cuenta y me defenderán ustedes. Así que tengo un calor aquí, tengo dos mujeres encima y espero que Dios me ayude con estas conversaciones. Bueno, ¿cuál es el sentir del podcast? ¿Por qué decidimos, además de tener un gusto grande por hablar, empezar este podcast? ¿Y qué vamos de pronto a iniciar o qué vamos a ver dentro del podcast? bueno, el podcast inició, o el sentir inició fue para hablar y llegar a muchas personas que de pronto no están interesadas directamente por nuestra creencia. Nosotros creemos en Dios y nos gustaría que muchas personas conocieran a Dios de una manera diferente, porque cuando nosotros nos sentamos a hablar, no nos sentamos a hablar de una manera religiosa, ni nos sentamos a hablar de una manera espiritual, así de, oh Señor, ni nada de eso, sino que realmente somos unos jóvenes hablando de realmente lo que hace Dios en nosotros y lo que hemos aprendido al pasar de los años de Dios. Y eso es lo que queremos con este podcast, eso es lo que queremos empezar a hacer y pues empezar de una vez contándoles que ya el siguiente podcast vamos a empezar a leer un libro que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo y que son algunas cosas que de pronto no sabían y que yo creo que nosotros que estamos aquí no sabíamos antes de leer ese libro. No sé si ustedes sabían algo de lo que vamos a pasar a hablar en el siguiente podcast. Bueno, Des- Perdón, Karen. La verdad quiero contarles algo. Uno, queremos invitarlos que puedan adquirir este libro, conseguirlo por modo virtual. Es un libro excelente, se encuentra totalmente gratis y es algo increíble. Sí, sí es que aprendemos mucho de él, pero no sabíamos tantos datos impresionantes. Pero Pablo tocó algo muy interesante que dijo el nombre, controlados por el Espíritu Santo. Y antes de empezar todo, queremos contarle qué es el Espíritu Santo. Ya que Karen está ahí, creo que Karen va a resolver esa duda. bueno, sí y no. Yo quiero que primero contestar la pregunta de Paula, en el sentido de que muchas veces hablamos de temperamentos. Muchas veces hablamos, ay, es que la persona al lado tiene un temperamento feo, es que la persona que tenemos al lado tiene un temperamento bonito. Y incluso nosotros, bien lo dijo Paula, realmente nosotros no llevamos meses, sino que ya llevamos años conociendo a Dios desde otra perspectiva y viendo a un joven, a un Dios joven, no un Dios viejo, no un Dios en un atril, no un Dios que está en una figura, sino un Dios viviente que nos enseña y nos da fortaleza y fuerza todos los días. Y dentro de este mismo lugar en el que hemos estado conociendo a Dios, hemos escuchado muchas veces sobre este libro. Y personalmente yo lo he escuchado muchas veces en clases, dentro de la misma iglesia, en las mismas prédicas, a las personas que tenemos alrededor hablando del libro. Hemos hecho un test porque el libro incluye de pronto el hacer un test para saber cuál es el temperamento de cada uno de nosotros, pero realmente yo personalmente no lo había leído sino hasta el momento. Y considero que el leerlo da un panorama diferente de pronto a lo que uno ha escuchado muchas veces. Y por eso sí es importante que como que invitarlos a que lo lean, porque pues sí, vamos a hablar sobre el tema y vamos a mirar qué tanto nos impactó y qué tanto nos gusta y cuáles son como los puntos principales del tema, pero la lectura te da un enfoque diferente a lo que el libro te quiere enseñar. Entonces es eso, mucho tiempo nosotros escuchando de temperamentos, mucho tiempo escuchando el libro, pero realmente habla algo diferente al leerlo. Eso en cuanto a la pregunta de Pablo.
Y a la pregunta de Willy, antes de contestar qué es el Espíritu Santo, pues deberíamos contextualizar el tema del Espíritu Santo, porque pues acá hablamos de un tema tripartidista, alma, cuerpo, espíritu, alma, y pues el espíritu es un componente del tema. Entonces sí sería bueno que primero contextualizáramos. De pronto, Sí, Paula. bueno, Paula nos va a ayudar a refrescar un momento al respecto. Bueno, bueno, es cierto, ¿no? Nosotros como seres humanos, como personas, no solo somos carne, ¿sí? Pero, Alexa, somos alma y somos espíritu. Y resulta que así como nosotros somos tripartitos, el Señor Dios es tripartito. Dios no es solo Dios, sino que Dios es tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y yo siento que todos hemos escuchado eso, pero como que nunca ha sido de, bueno, ¿qué es realmente? Y es que el Señor habla nuestra vida de diferentes formas. El Señor es Padre, ¿sí? Cuida de nosotros. Él está ahí para nosotros. Es Hijo que vino a la tierra, murió por nosotros, que es Jesucristo. Y es Espíritu Santo, que es como la parte materna de Dios, que es como lo que el tercer componente y lo que nos ayuda, el puente de comunicación de nosotros con Dios, porque la palabra habla de que Él se comunica cuando aún nosotros no podemos comunicarnos con Dios, cuando aún nosotros nos salen solo gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, es como esa mamá que intercede al Padre diciéndole, pues no, el Hijo necesita esto. Entonces, ese es el Espíritu Santo realmente. Y es lo que te acompaña. Y muchas veces nosotros, bueno, entendemos que es el Padre y entendemos que es el Hijo, porque hemos visto la historia en la Biblia de que Dios Padre entregó a su Hijo en la tierra, pero no entendemos realmente el Espíritu Santo qué función cumple cuando realmente su función es muy importante en la vida de toda persona. ¿No es así? Sí, quiero como, bueno, explicar un poquito que cuando yo escuché por primera vez este término tripartito, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo durante mucho tiempo tuve mis dudas. Yo decía, ¿cómo es posible de que dicen que es un solo Dios y son tres? No lo entendía hasta es que leyendo un libro muy bueno y lo recomiendo, que es Buenos días Espíritu Santo, el autor de este libro lo explica de una manera tan sencilla y yo dije, wow, lo entendí. Y quiero enseñárselo de la misma manera. Da dos ejemplos. El primer ejemplo es que dice que la Trinidad de Dios se puede comparar con el sol. Siempre hablamos de un sol, hablamos de que es el sol, hablamos de una sola cosa, ¿sí? Pero el sol tiene tres factores diferentes. Y cuando me puse a pensar, decía, sí, es cierto. Si usted, bueno, hablamos del sol, inmediatamente nos viene nuestra imaginación la esfera grandota que vemos en el cielo, en el firmamento, una esfera grande llena de luz. Pero a la vez esta esfera radia dos cosas más, una intensa luz que ilumina toda la humanidad y un calor ardiente. Si mira que hay tres factores en una solo, cuando hablamos del sol, la esfera que está en el cielo, es como decir de Dios Padre, el que está en el cielo y nos estás viendo. Cuando hablamos de la luz, hablamos de Dios Hijo, de Jesús, que es que vino a dar luz a la tierra. Cuando hablamos del calor, hablamos del Espíritu Santo. Pero quiero contarles algo a todos los que nos escuchan. El Espíritu Santo también es una persona, como los que estamos aquí reunidos, los que nos están escuchando. A Él también le gusta conversar, le gusta escucharnos. Y tenemos que tener esa relación con ellos. Y el otro ejemplo es cómo trabajan ellos. Es cuando en una habitación está el padre y está el hijo. El padre da la orden al hijo que encienda el bombillo de la habitación. ¿Qué hace el hijo inmediatamente? Obedece a la voz del padre. Va y enciende el bombillo. Pero realmente el que hace que el bombillo se enciende y tenga esa luminidad es la corriente eléctrica. Ese es el Espíritu Santo, el poder de Dios activándose. Quería compartirles esos dos ejemplos. Bueno, acá de pronto para colocarlo un poquito más a palabras que de pronto puedan entender y podamos llegar.
el tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es uno solo, como bien lo dijo Paula. Pero también hay que entender que muchas veces nosotros hemos conocido a Dios y hemos hablado a Dios y dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro día a día, hablamos de Dios. Pero también vemos ese Dios como un ser inalcanzable, un ser que no podemos tocar, un ser que está más allá, que ni podemos mirar ni podemos ver. La función del Hijo y la función del Espíritu es el podernos llevar frente a ese Padre, conocerlo realmente. El Hijo es el camino, es el cómo hacer las cosas. Y el Espíritu es la guía, es el que me muestra el camino, es el que te va a orientar y te va a llevar por el camino. Y tomándolo al libro, cuando hablamos que el libro se llama Los temperamentos, eh, Eso mismo, Karen, los temperamentos. Bueno, ya que Karen terminó en este momento, porque nos dejó esperando en qué iba a decir, ¿sí o no, Paula? Así es. Entonces, ya que tocó los temperamentos, es algo muy importante. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Temperamentales, fuertes, tristes, lloran? ¿Qué es lo que más viven ustedes? Paula, cuéntanos un poquito cómo lo vives. Repíteme la pregunta. Que bueno, le pregunto a la audiencia cómo son ellos, si son temperamentales, se enojan rápido, no les gusta que le den chanzas, o son muy alegres, se ríen por todo. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo eres tú en tu temperamento? ¿O cómo crees? Bueno, yo me considero una persona muy tranquila. No, mentiras, yo soy una persona muy alegre. Me gusta vivir la vida bien, me gusta vivir la vida feliz, me gusta vivir la vida bien. A veces soy un poco, eh, ¿cómo decirlo? A veces se me salta un poquito porque pues somos seres humanos, nos enojamos, pero siempre tratando de mejorar todos los días para que pues por el Señor, siempre tratando de ser como Cristo, porque realmente esa es la finalidad de nosotros como cristianos, que no nos quedemos como somos, sino que realmente seamos más como Jesús y menos como nosotros a medida que los días pasan, a medida que lo conocemos, a medida que pasamos tiempo en la oración. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y es cambiar nuestro corazón. Muchas veces el Padre habla en nuestra vida por medio y somos contristados, pero lo que realmente nos lleva al cambio es el Espíritu Santo, que es ahí donde viene el dominio propio, donde vienen muchas cosas que hacen que nosotros tengamos un cambio en nuestro temperamento. Bueno, eso es muy cierto. Yo quiero hacer una pregunta aquí muy aparte. Eh, Quiero saber la hora, cuánto tiempo llevamos, qué tal que me alargue, que a Paula le gusta hablar mucho. Vamos bien con tiempo, ¿cierto, Paula? Sí, no, tranquilo, no te preocupes. Ah, bueno. Pero, pero bueno, ese era como un abrebocas de lo que realmente es el libro y de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso era la importancia del Espíritu Santo. No sé si Willy quieres eh, dar alguna otra apreciación sobre el Espíritu Santo. y es eso, ¿no? Es el hecho de que el libro nos va a apoyar y nos va a ayudar de pronto a controlar aquellas cosas que hoy decimos, uy, como que yo soy muy de mal genio, como que, uy, esto no lo tolero, como que me exalto muy rápido. Y es lo importante del libro, a controlar, enseñarnos a controlar ese temperamento que nos hace débiles, ese temperamento que no nos gusta, y a través de qué? A través del Espíritu Santo. Sí, Él sería como nuestra guía para ese poder controlar ese temperamento. Por eso sí los motivamos a que nos acompañen en nuestro próximo podcast, que vamos a mirar ya el primer capítulo, y adicional a eso, a que nos acompañen en la lectura de este libro. Así sí. es. Y Quisiera acompáñenla. algo curioso como para dejarles a nuestra audiencia, a los que están escuchándonos hoy, quiero contarles algo. Leyendo el libro aprendí algo y es que la palabra temperamentos y cómo lo distribuyeron, hubo un filósofo
mucho antes atrás, bien viejito, antiguamente, los dividió en 4 temperamentos. Pero hoy no los vamos a tocar, sino que me da curiosidad es que desde antes se habla de ese tipo de cosas. Desde antes se dividió las personas se dividió la persona con sus temperamentos. Y es algo increíble. La verdad van a haber datos importantes que vamos a aprender, vamos a tener muchos datos y vamos a aprender cómo Dios es capaz de cambiarnos nuestro temperamento. Y bueno, no haciendo más, ya les damos la despedida de este podcast, todo y nada. Bueno, hasta luego.